Hola, bienvenidos a esta corta conferencia que he titulado Betty la Fea, Armando y Marcela desde los lentes de un mediador narrativo. Soy Harvey Peña Sandoval y estoy muy agradecido con Lilian y con Daniel por haberme invitado de nuevo a acompañarlos en el Seminario Internacional de los MARC y la Mediación en su quinta edición. Yo quisiera compartir en esta conferencia un análisis desde las teorías narrativas de análisis y resolución de conflictos de 4 escenas que he tomado de la famosa novela colombiana Yo soy Betty la Fea. En este momento yo lo que estoy interesado en poder compartir con ustedes es el análisis narrativo de diferentes escenas desde la perspectiva de un mediador narrativo. Estoy convencido que una de las tareas más importantes que cumple el mediador es tratar de entender las narrativas de las personas y sus conflictos desde sus puntos de vista, no desde el punto de vista del propio mediador o tercero. Y para ello entonces quisiera brindar 4 ejemplos extraídos de esta famosa telenovela y cómo podemos aplicar diferentes modelos de análisis narrativo en esta ocasión. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con la primera escena que tengo aquí para ustedes y después de presentar la escena voy a hacer un análisis narrativo poniéndome yo los lentes del mediador. Veamos. Mi estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúes tu rutina de horror con Betty. En primera instancia, encontrará las tarjetas que deberá continuar colocándole en el escritorio cada mañana su mostrete, con su respectivo detalle. No se le vaya a olvidar porque yo no voy a estar para hacerlo. Escribir esas tarjetas fue más difícil que nunca, porque con las anteriores al menos me contaba lo que pasaba la noche anterior, los tétricos besos que le daba, las palabras para hacer el horror, el amor con ella. Cada detalle de su itinerario de espanto cuando menos me servía para escribirle algo. Así que estas tarjetas contienen sentimientos neutrales. Supongo que durante estos días tendrá que volver al suplicio de besarla y seguramente de acostarse con ella. Igual aquí va la poesía barata que le fascina a ella. Poesía para feas enamoradas. Como el mostrete debe estar ilusionada con la ausencia de Marcela, lo más seguro es que esté esperando a que usted le dedique todas las noches a ella. Y tendría razón en pensarlo. Pero ojo, debe tener cuidado. Marcela no lo va a descuidar. Seguramente Patricia le va a seguir los pasos. Y si usted da motivo, Marcela le va a cancelar el matrimonio y tiene deseo de hacerlo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es lo último que debe admitir. Ese matrimonio debe hacerse contra viento y marea. Muy bien, esa es la primera escena donde muy seguramente los que vieron la novela recuerdan ese momento, ese clímax de la historia cuando Beatriz o Betty descubre el engaño del cual venía siendo objeto por parte de don Armando y de Calderón. Muy bien, para analizar desde los lentes de un mediador narrativo quisiera resaltar aquí o traer más bien a colación la teoría de las posiciones. La teoría de las posiciones sostiene que las personas asumimos diferentes roles o que somos posicionados por otras personas en las narrativas en las cuales nosotros compartimos o tenemos con ellos, en las historias que nosotros experimentamos con ellos. En este caso, creo que es útil utilizar la teoría de las posiciones para comprender a Betty cuando estaba leyendo la carta que Calderón le escribió con las instrucciones a don Armando. ¿Cómo es posicionada Betty en esta carta? Ella es posicionada como el sujeto de una historia, de una rutina de horror, como lo describen ellos. Ella es posicionada como un mostrete, es decir, como un monstruo. Ella también es posicionada como
una persona que no merece del amor o del romanticismo y que escribirle cartas de amor para el que sea es muy difícil, y así lo manifiesta Calderón. Además, Calderón en sus palabras posiciona a Beatriz como un sujeto al cual sería muy difícil darle besos y aún más hacerle el amor, y por eso Calderón se muestra empático con Armando en esa difícil tarea. En las instrucciones también que le da Calderón a don Armando, le menciona entonces que este es un detalle de ese itinerario del espanto, porque entiende también que es un suplicio que Armando bese a Betty, y menciona entonces especialmente cómo escribirle cartas y tarjetas de amor a Betty, porque ella es presentada como una fea, y esa fea es un sinónimo de monstruo. Esto la ilusiona a ella y la pone en una posición totalmente vulnerable. En resumen, la teoría de las posiciones ayuda a los mediadores a comprender cómo las personas viven las historias de sus conflictos, cómo son posicionadas con diferentes roles en sus conflictos, y en este caso creo que la carta que escribe Calderón a Armando, posicionando a Beatriz como un monstruo y una mujer muy difícil, inclusive no la describe como una mujer, sino como un monstruo al cual es muy difícil amar, es muy difícil escribirle palabras de amor, a la cual es muy difícil besar, nos ayuda a comprender la historia de Betty y cómo ella es presentada en esta telenovela. Ese es un primer elemento de análisis narrativo. Veamos una segunda escena donde Beatriz escucha una conversación entre Calderón y don Armando, y vamos también a aplicar otro modelo de análisis narrativo para esta segunda escena. Veamos la escena. No sé. A un lugar lejos. Al África. A la Antártida. Hombre, no sé, a algún lugar lejano y horrible. Horrible pues para que no desentone. Y lejano para que no pueda tomar un avión en cualquier segundo y volver otra vez a dañarnos el matrimonio y la boda. Lo que sea, pero tiene que ser un lugar lejos. Muy, muy lejos. Póngase serio, Calderón. ¿A dónde? Armando, estoy hablando muy serio. Esa mujer está delirando por ustedes, que entiendan. Usted me dice que la reconquistó, ¿sí? Si usted la manda aquí cerquita, en cualquier momento, durante la boda, nos llegan paracaídas y nos daña, nos salvó a la fiesta. ¿Y entonces qué? Ah, Calderón, ¿y entonces qué? Ella no va a aceptar eso. Ella quiere quedarse aquí. Calderón entiende, ella está esperando que todo lo nuestro se arregle. ¿Ahora qué? ¿Qué le tengo que decir yo? ¿Que me voy a casar? Así que tranquila, no se preocupe, me voy a casar. Y que además me tiene que esperar. Pero no me tiene que esperar acá, a que yo me separe. Tiene que esperarme lejos, en otro lugar, lejos de aquí, definitivamente, por Dios. Hablen con ella. Lo importante es que ya nos maquilló el balance y que de esta vamos a salir. Eso es lo importante. Después, hombre, llame a la oficina, cierre la puerta, eso sí, con llave, apague la luz. Y le da besitos de esos horribles que usted siempre le da. Y la convence de que tiene que hacerlo, que se tiene que ir, que es por usted, por todos nosotros. La convence y es, no sé, llévela a un motel o a un hotel, ¿no? Y la convence de que se tiene que ir. ¿Estamos de acuerdo? Pues, sí, estamos de acuerdo, Calderón se tiene que ir. Muy bien, en la segunda escena que seleccioné, como vimos, Beatriz escucha una conversación entre don Armando y Calderón. Y para el análisis narrativo de esta segunda escena quisiera hablar de las metáforas. Las metáforas son una herramienta narrativa muy poderosa para poder comprender desde el punto de vista de los protagonistas de las historias sus perspectivas, su forma de entender el mundo, cómo ellos se ven en sus propias narrativas. Yo para esta escena en particular estuve pensando en que Calderón, para referirse a Betty y entender a Betty y presentarla en esta historia, se estaba utilizando con Beatriz la metáfora del jorobado de Notre Dame.
por qué ella es convertida en el jorobado de Notre Dame en esta historia. Porque ella es un monstruo que es tan feo que no merece ser presentado en público. Por eso cuando Calderón le sugiere a don Armando que se la lleve, a un lugar muy lejos donde ella no pueda aparecer, donde ella no pueda regresar y destruir la boda o impedir la boda, también creo que Calderón está utilizando inconscientemente la metáfora del jorobado de Notre Dame con Beatriz, porque Beatriz en la historia, en la telenovela, está confinada a una oficina fea detrás de todo, está escondida, ¿sí? Y además Beatriz es una persona que en palabras de Calderón, cuando Armando esté con ella debe apagar la luz para poder con esto tener la fortaleza de darle un beso, de hacerle el amor. Entonces Beatriz es convertida, es deshumanizada también en el jorobado de Notre Dame para poder con ello justificar todas las acciones que Armando está haciendo con ella, ¿sí? Para poder validar la forma en la que ellos la están tratando. En este sentido creo que si como mediador narrativo fuera a entender la historia de Betty la Fea, el elemento de la fea es una metáfora que está para mí muy relacionada al jorobado de Notre Dame y aunque tiene muchos valores y el jorobado es presentado de una manera virtuosa, también a la vez sus deformidades, en este caso la fealdad de Beatriz en la historia, justifican el maltrato, la violencia y el comportamiento que todos tienen en Ecomoda con ella. En resumen, entonces, entiendo que las metáforas nos pueden ayudar a comprender las narrativas de las personas, y en este caso el jorobado de Notre Dame podría ser una buena metáfora para entender la manera por la cual las personas se están comportando con Beatriz Pinzón. Pasemos a la tercera escena que seleccioné para posteriormente hacer un análisis narrativo de ella, y esta escena está ubicada después de la famosa junta que tienen en Ecomoda, donde Beatriz presenta los balances reales de Ecomoda. Veamos a ver qué pasa en esa escena. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué jugó así conmigo? ¿Por qué me hizo esto si usted sabía que yo era incondicional con usted? Que yo me jugaba mi vida a su lado. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué este juego sin compasión? Sin detenerse por un instante a pensar en el daño que me estaba haciendo. ¿Por qué siguió enamorándome después de que le conté la tragedia de mi vida sentimental? ¿Por qué me hizo esto, doctor? Si usted ya estaba planeando fríamente que me iba a botar y me iba a exiliar. Necesito que me escuche. Quiero que me escuche, Beatriz. No, ya es muy tarde, doctor. Esperé varios meses una explicación. O por lo menos que usted parara con este plan siniestro que preparó con el doctor Calderón. Pero lo sostuvo hasta el último momento. Beatriz, las cosas cambiaron por el camino. Tienen que escucharme. Escúcheme un momento, por favor. No me siga mintiendo. Esta mañana yo lo escuché hablando con el doctor, discutiendo el sitio donde me iban a mandar. Yo no le estoy mintiendo, Beatriz. Lo que escuchó no era así. La quería mandar a otro lado para protegerla. No es por lo que usted está pensando. No es como yo lo pienso. Es como estaba todo planeado en esta carta. Tengo que irme. No, por favor, quédese, Beatriz. Lo ruego, escúcheme, mi vida, por favor. Yo la doy a usted, escúcheme. ¿Qué es lo que pasa? Es que Hernán se enamoró de usted. Muy bien, para analizar esta escena que acabo de presentar, me voy a apoyar en el modelo de la evolución de la estabilización de las narrativas en el conflicto. ¿Qué sostiene este modelo narrativo? Sostienen que
hay eventos en la historia del conflicto que se quedan tan apegados en las partes que a la medida en que el conflicto continúa y evoluciona, las partes hacen a un lado los contextos y los significados especialmente de esos contextos. Es decir, para poder comprender una historia de un conflicto, nosotros necesitamos prestarle atención a los contextos y a los significados de los contextos. Lamentablemente lo que sucede, como en la escena que acabamos de ver de Betty y Armando, Betty ya no está dispuesta a escuchar a Armando. ¿Y por qué no está dispuesta a escuchar? Pese a que paradójicamente ella le hace 5 veces la pregunta por qué le ha hecho esto, lo que él le hizo a ella, y aunque podría uno pensar que en la escena es el momento para que Armando explique su comportamiento, para que ella lo escuche y en ese momento ella pueda tener respuesta a todas sus preguntas después de haber leído la carta, la famosa carta de las instrucciones. Beatriz al final le dice: es demasiado tarde, ya tengo que irme, y básicamente Beatriz no está esperando una explicación, no está esperando las respuestas a sus preguntas que son tan importantes por parte de Beatriz. Como mediador narrativo yo entiendo que Beatriz ha entrado en esta dinámica donde ella se queda con los elementos de la narrativa que le permiten a ella misma verse posicionada de una manera particular, utilizada en la historia, y que no necesita una explicación, que no necesita de un contexto, que no necesita de los significados por parte de Armando, y por eso ella se retira sin esperar a que él le comparta su versión también de la historia. Muy bien, pasemos a la cuarta y última escena que quisiera compartir con ustedes en esta conferencia de herramientas narrativas para poder entender las narrativas de las personas. En esta escena es cuando Marcela finalmente habla con Beatriz, y Marcela también conoce de todo lo que ha venido sucediendo entre Armando y Beatriz. Veamos. No me vaya a decir que usted es la mujer que tanto escondía. ¿Usted era su amante? ¿Usted tuvo relaciones con él? ¿Se acostó con él? A lo mejor fui su amante, pero él nunca se enamoró de mí. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Un chantaje? ¿Un montaje suyo? El montaje fue de él. En realidad, ninguna de esas tarjetas que usted ve fue escrita por don Armando. Esta es una carta de instrucciones que don Mario Calderón le entregó a don Armando para que siguiera paso a paso, para que yo no me quedara con la empresa. Es un juego muy sucio en donde yo salí sacrificada. Pero si usted lee la carta, doña Marcela, va a entender muchas cosas. Va a entender las actitudes extrañas de don Armando, y va a entender que él sigue siendo suyo. Aunque usted no lo crea, doña Marcela, lamento profundamente haber caído en este juego. Pero ahora usted no es la víctima. La única que salió perdiendo en todo esto fui yo. Y me lo merezco por ingenua. Le cumplo lo que le dije, doña Marcela. Me voy de aquí. Y sobre todo, ni usted, ni don Armando, ni nadie va a volver a saber de mí. Muy bien. En esta última escena, para poder hacer un análisis narrativo de lo que Betty habla con Marcela, quisiera apoyarme en el modelo teórico de la analogía del texto. ¿Qué sostiene esta teoría? Que las personas entendemos nuestras vidas a partir de experiencias, y es
únicamente cuando las experiencias son verbalizadas, las convertimos en lenguaje, es cuando le asignamos significados a esas historias que nosotros mismos contamos, la manera por la cual nosotros entendemos nuestra vida y las experiencias que tenemos en la vida. ¿Cómo se explica esto en lo que acabamos de ver en la escena con Betty y con Marcela? Muy bien, Beatriz entonces se presenta a sí misma. ¿Cómo se entiende ella misma en esta situación tan difícil por la cual está pasando? Ella se entiende primero como víctima, por eso le dice a Marcela, usted no es la víctima, la única persona sacrificada, es decir, víctima de esta situación soy yo. Aunque ella reconoce que fue culpa de Betty estar en esta situación, ella misma verbaliza que es víctima, pero solamente por ser una persona ingenua, lo cual me permitiría a mí inferir que si ella hubiera sido una persona sagaz, inteligente, con experiencia, no hubiera caído en lo que ella también llamó un juego. Es decir, ella se entiende a sí misma como víctima de un juego, en este caso de Armando y de Calderón, y que entonces ella merece una pena, que ella merece una sanción, y que esa sanción en este caso es que ella se retira de Comoda y ellos no la van a volver a ver. Este modelo de la analogía del texto me ayuda a mí a entender que Beatriz, a partir de esta experiencia y de cómo ella cuenta su propia historia, ella está llenando de significado cuál ha sido su rol en esta situación. Y es muy paradójico porque Betty la Fea es una telenovela en la cual se intercambian muchos roles, entre ellos aquellos en los cuales la heroína, en este caso Betty, tiene unos elementos que no son propios de una heroína en una telenovela, como puede ser el que sea el amante. Pero la que es la prometida, en este caso Marcela, la persona que en contextos culturales y sociales se entendería como la persona legítima, no es legitimada en esta historia porque ella a su vez tiene elementos de villana en la forma en cómo se comporta en la empresa de Comoda. Muy bien. Lo que quisiera yo concluir con estos cuatro ejemplos de la película Betty la Fea es resaltar la importancia que para los mediadores narrativos tiene los diferentes teorías y modelos que nos permitan a nosotros comprender las narrativas de las personas. Solamente a partir de la comprensión de las historias de las personas es que nosotros tendríamos la capacidad de diseñar maneras de intervención para transformar las narrativas de las personas. Y por eso el elemento de análisis de las narrativas de las personas con teorías y modelos como los que acabo de describir son una etapa clave muy importante en el ejercicio de la mediación. Muy bien, espero que haya sido del agrado de ustedes esta corta presentación retomando la famosa historia, esta exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, y que a partir de los ejemplos con Betty, Armando y Marcela, los mediadores narrativos estén cada vez más motivados y que sigamos resaltando la importancia de unir la teoría con la práctica y a futuro con la reflexión en nuestro ejercicio para ayudar y contribuir a crear sociedades mucho más pacíficas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.